Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy, miércoles 23 de agosto. Mira. Ya he visto en el directo de Maribel que estaban cerrando las cerchas. Vamos a ver si nos encontramos la sorpresa ahora, que quiero verlo con mis propios ojos. Mirad cómo van tapando esta parte inferior de la fachada. Ya se va viendo esto todo más oscuro, con esa colocación de esas lamas en toda esa zona. Mira, están empezando a colocar las estructuras para las puertas de acceso aquí. Mira, tienen que hacer maravillas, para no rozar las lamas, para no romperlas. Mirad el brazo del manipulador, cómo ha llegado hasta aquí. Luego imagino que de forma manual los trabajadores que están aquí a la derecha lo habrán subido y lo han colocado pues básicamente en su correspondiente lugar. Madre mía, mira. Otra estructura que estaba colocada justamente en ese hueco de ahí. Esa boca. Hay que hacer maravillas, Oye. Qué gracioso. He ido al servicio y había un niño pequeñito, tendría unos 5 o 6 años, con el padre, y estaban haciendo sus necesidades en retretes de pared, y decía al niño: papá, estoy haciendo mis necesidades en el Bernabéu. Bueno, estaba yo también haciendo lo mío y me estaba riendo a la vez. Me ha parecido súper curioso. Bueno, ya se puede apreciar el color de estar cerrada la cubierta. Mirad cómo se ve diferente. Parece que tenemos un bochorno en el interior del estadio. Tenemos 1, 2, 3. La cuarta bandeja sigue ahí. Parece que la han dejado en posición para, imagino que en el día de hoy, sacarla y llevarla donde están las otras y ya empezar con los preparativos del césped. Pero bueno, vamos a ir bajando y vamos a ir viendo las novedades que tenemos en el día de hoy, miércoles 23 de agosto. Bueno, estoy flipando, Estamos flipando a la vez, porque me imagino que habréis visto el directo de Maribel, pero es que esto es una verdadera locura, Esto es una verdadera locura. Es decir, han tardado un día en hacer todas estas pruebas. Han abierto las cerchas del lado norte, como estamos observando. Han abierto las cerchas del lado sur, que no están abiertas del todo porque podemos ver los equilibradores entre ellas. Ahí podemos ver cómo hacen una especie de curva, y eso es que no están abiertos totalmente. Pero es que esto es un espectáculo, Mirad, ahora mismo parece prácticamente de noche. Parece esto como si hubiese un bochorno, pero increíble. Además que se nota en el ambiente el color anaranjado que tiene todo el interior. Y ya os digo que esto es una verdadera locura, porque se puede ver en directo y puedes flipar. Se puede ver en los vídeos y puedes estar flipando todavía. Pero es que esto es histórico. No hay clickbait, no hay ningún tipo de engaño. Y esto es una realidad como una casa. Porque estas situaciones no las vamos a encontrar casi nunca, Muy pocas veces en las temporadas. Y parece que por las últimas informaciones que estoy recibiendo están empeorando, están endureciendo lo que viene siendo la apertura y cierre de la cubierta retráctil en momentos de lluvia o en momentos de granizo. Así que hay que estar muy atentos de lo que va ocurriendo estos días con las pruebas de la cubierta. A ver si también prueban a hinchar las membranas, a ver si conseguimos captarlo, porque imagino que lo único que falta es eso. Ya han abierto las cerchas. Es posible que en cualquier momento, si están haciendo las pruebas de la cubierta retráctil, que se pongan a inflar las mismas membranas. Sería un detallazo por su parte. Por cierto, hablando de la cubierta, en la parte inferior tenemos estas estructuras para el soporte de las pantallas del videomarcador, donde podemos ver, ayer vimos, que seguían colocando ese suelo para esa pasarela de mantenimiento que va a tener en la parte interior esta estructura, este videomarcador 360 que discurre por la zona del lateral oeste. Ahí podemos ver cómo han ido colocando todas esas láminas, todo ese material para formar y crear el suelo de mantenimiento que va a tener este videomarcador 360 en esta parte del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonito, Qué bonito, tío.
qué belleza. Bueno, vamos a seguir con las novedades. Como podemos observar, en las primeras bandejas más cercanas al lateral este han estado esparciendo esa tierra, por lo tanto han unido entre sí con toda esa tierra, tapando esas pestañas propias de las bandejas. Hay mucha gente que pregunta que cómo van a salvar esa separación entre bandeja y bandeja, que los jugadores pueden meter ahí el pie. No, mira, ¿dónde va a meter un jugador ahí el pie? Está todo esparcido, está todo nivelado, ningún jugador puede meter el pie en ningún lado para hacerse daño, ninguno. Está todo preparado, todo pensado. De momento tenemos la cuarta bandeja en la parte del hipogeo, ahí está asomando ya, debe ser que a última hora de ayer la subieron unos pocos metros, para una vez que vengan los carros, que están debajo de la bandeja número 3, ahí están, además están encendidos. Una vez que vengan los carros hacia esta posición, pues recojan las celosías y por lo tanto pues den salida ya o abran paso para sacar esta cuarta bandeja, que imagino que en el día de hoy tendremos más movimiento. Y mirad estos sectores de esta grada del fondo sur, estos nuevos asientos que han ido colocando, estos nuevos asientos del color azul navy. Y mira los asientos al descubierto. Han quitado los plásticos protectores. En este sector que vamos a enseñar ahora hay todavía asientos cubiertos con ese plástico, protegidos. Pero mirad cómo está quedando, cómo queda el estadio sin los plásticos. Ya con los asientos sin ningún tipo de protección. Buah, es súper chulo, tío. Es súper chulo. Queda súper bien. Es que la pena que no ha dado tiempo a trabajar en los segundo, tercer y cuarto anfiteatro de los fondos. Y si no, ya hubiéramos visto cómo básicamente sería el nuevo Bernabéu. Porque vamos a hacer un zoom y así nos podemos hacer una idea. Buah, es que encima tenemos los palcos todavía en construcción. Bueno, es que falta mucho todavía, pero bueno, ya estamos prácticamente en el final. Oigo. Madre mía, vaya sol. Y tiene pinta de que viene de los altavoces, Tiene pinta de que viene de los altavoces. Y bueno, nos vamos a ir para el lateral este porque mirad cómo han ido colocando estos nuevos asientos en el tercer anfiteatro. Toda esta parte central hacia la parte sur. Ya vimos estos días cómo colocaban, habían empezado a colocar los nuevos asientos. Ahí lo tenéis, con los pasamanos ya al descubierto después de haber imprimado y pintado. Y vamos a ir llegando a la parte central porque mirad qué locura, porque están colocando más asientos desde la parte central hacia la parte norte. Mira qué locura, Mira qué locura. Y qué bonito queda. Yo me he quedado fascinado con los asientos del primer anfiteatro. Qué verdadera locura. Estoy flipando. Mira. Hay los trabajos en la parte del vomitorio. Ahí están colocando en el día de hoy, 23 de agosto, estos nuevos asientos en la parte norte ya de este tercer anfiteatro. Esto es un espectáculo, Vaya semana y 2 días más o menos que nos espera aquí. Madre mía. Bueno, y ayer también vimos cómo estaban retirando ya los andamios de esta ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, exactamente tercer anfiteatro. Bueno, aquí han quitado también la del cuarto anfiteatro, En el otro lado, de momento, vamos a ir para allá, pero aún no han quitado los andamios del cuarto anfiteatro. Tercer anfiteatro sí. Mirad, además que está quedando chulo, Está quedando muy bien esta zona, con esos pliegues, esas ondulaciones que tiene, que estéticamente imagino que luego en un espectáculo se verán de lujo. Y en esta zona del cuarto anfiteatro, esta ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, vimos cómo ayer desalojaban esos nuevos andamios. Madre mía, sorpresas. Mira. Mira qué espectáculo, Lo que se están haciendo, están empezando a recoger las perchas, en este caso las más cercanas a la cubierta norte. Mira, ahí vemos el estabilizador como se está empezando a doblar y tiene pinta de que van a reunir todas las cerchas de nuevo en esta parte central.
Así que obviamente eso no es su posición natural, porque si no, si llueve, todo el agua se metería por este lado de aquí. Así que no sé yo si vamos a ver en el día de hoy si inflan o desinflan las membranas de la casa Ferrari. ¿Os acordáis, no? Dimos la exclusiva aquí en el canal de la casa Ferrari, diseñada por la casa Ferrari. Qué verdadera locura, tío, es que sigo flipando. Bueno, vamos a seguir viendo novedades. Mirad la plataforma, ya queda muy poquito para ver el desmontaje total de esta plataforma, que ha estado subiendo, bueno, no ha estado subiendo la plataforma, ha estado ayudando y se ha encargado de sostener el peso de esas pantallas que ya están subidas e instaladas en el videomarcador 360, o al menos la pestaña que tenemos actualmente del videomarcador 360 en el fondo norte. Así está a día de hoy. Imagino que retirarían algún que otro asiento de la grada alta y baja del fondo norte para colocar esos andamios y tienen que volver a colocarlos. Han sonado antes los carros, pensaba que iban a salir, pero los han vuelto a apagar. Mirad, y también la parte del primer anfiteatro, todos los asientos al descubierto, los están limpiando. Otra vez el sonido, los están limpiando. Me imagino que la semana que viene los volverán a limpiar, pero es que ya con los asientos al descubierto esto es otra cosa, ¿eh? Madre mía, qué bonito, tío. Esa es la gran novedad que tenemos aquí en el fondo norte, lateral este y fondo sur, donde han destapado los nuevos asientos. Y tiene pinta de que en el lateral oeste también. Mira, en el lateral oeste también lo han hecho. ¡Guau! Increíble. Mira, están empezando a colocar mamparas también en esta parte superior de la línea de palcos del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí podemos ver con esa gran ventosa, gracias a esa plataforma Spider, plataforma de araña, cómo están ayudándose para colocar esas nuevas mamparas en la parte superior de esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Que así podemos ver a día de hoy, 23 de agosto, cómo avanza toda esta zona. Bueno, pues ahí tenemos la zona entre los banquillos y el palco de honor, los trabajos en el antepalco también, esa imprimación que están dando en toda esta zona. Mirad cómo avanza, ya falta un pequeño sector, nada más, pequeñísimo sector. Bueno, pues seguiremos grabando esta tarde, así que vamos a acabar ahora mismo este pequeño resumen conciso y al pie. Miércoles 23 de agosto, si te ha gustado el vídeo déjame un like y nos vemos esta tarde. Muchas gracias, hasta ahora.